Señoras y señores, bienvenidos a un capítulo más de Laborcast. Muchísimas gracias por seguirnos, muchísimas gracias por la gran retroalimentación que hemos tenido en las redes con los 8 capítulos que hemos grabado. Hoy estamos grabando nuestro capítulo número 9, un capítulo muy interesante donde vamos a abordar uno de los temas que nos apasiona, que es el tema de la compensación en Venezuela, un reto legal, gerencial o financiero, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Fíjense que para tratar de dilucidar y darle contenidos a esa respuesta, tenemos un invitado, digamos, de lujo el día de hoy, que es Federico López. Federico López, profesor de IESA, profesor de la Universidad Católica, Managing Partner, fundador de Thomas More. Federico, bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí, muy contento. Un placer de tenerte, de verdad que es un honor. Fue profesor mío en el IESA también, en el módulo de compensación. Y bueno, creo que es la persona indicada para abordar este tema de tantas aristas que para nosotros es un gran reto en el mundo de las relaciones laborales. Fíjense que antes de empezar con los temas que tenemos para hoy, siempre con esa mirada de derecho del trabajo y con esa mirada de las relaciones laborales, para nosotros, Federico, cuando hablamos de compensación, sobre todo para los que somos abogados laboralistas, es algo que está íntimamente atado con la institución del salario, ¿no? Claro. Esa institución que ha sido como la piedra angular de la compensación que está, o el sistema de compensación que está en la legislación laboral, con todas esas definiciones de salario básico, salario normal, salario integral, que es, digamos, de lo que nos ocupamos los abogados. Pero hoy vamos a hablar de un tema medular, de un tema mucho más estratégico, de un tema mucho más amplio, que es la visión de talento humano, la visión que debe tenerse o que deben tener las organizaciones estratégicamente cuando hablamos de la compensación. Y con eso vamos a empezar, Federico. Okay. ¿Qué pudiéramos decirle a nuestra audiencia de qué se trata la compensación? ¿Qué es la compensación? ¿Qué realmente busca? Porque no es nada más el 15 y el 30, ¿no? Que es lo que pensamos todos. ¿Qué realmente es la compensación? Bienvenido. Gracias. Bueno, mira, esa pregunta es muy importante porque es así como base, ¿no? Tú sabes, como ancla. Entonces, en compensación hay como 3 conceptos importantes. Vamos a definir primero qué es compensación. Una cosa es remuneración total. Para una gente como uno, remuneración total es todo lo que es líquido. Sueldo, bono vacacional, utilidad. Todo lo que es líquido lo llamamos remuneración total. ¿Ok? Después, cuando todo eso tú le agregas beneficios como un seguro, un carro, una acción de club, cosas de ese estilo, que son económicos, pero que no se cuantifican tan fácil como la utilidad o como las vacaciones, eso tú lo llamas compensación total. Remuneración total es lo líquido, compensación total es todo lo económico. ¿Ok? Pero que algunas cosas son más fácilmente de cuantificar que otras. Y luego tienes un tercero que se llama la recompensa total. Pues la recompensa total es la compensación total más una cosa que se llama los intangibles. Entonces, ¿qué son los intangibles? Lo que la gente hoy llama salario emocional. Los intangibles son, me gusta mi trabajo. Entonces, cuando tú juntas los tangibles, que es la compensación total, con los intangibles, ese combo te da lo que se llama recompensa total. Entonces, la mente de un tipo de compensación está estructurada como en 4 grandes partes. Nosotros tenemos una quinta, por cierto, que es el tema de la competitividad externa, el tema de comparar adecuadamente la cantidad que tú pagas en el mercado. Grosso modo, ¿no? Eso tiene un piquete largo, pero en esencia es comparar la cantidad que tú comparas contra el mercado. ¿Okay? Claro. Después está el tema de la equidad interna. Son como 4 partes. La equidad interna es como la segunda pata, porque tiene que ver no con la cantidad, sino con la distribución. O sea, la distribución tiene que ver con una cosa que se llama los sistemas de valoración de cargos, los sistemas de valoración de desempeño, ese rollo que seguramente tú has escuchado muchas veces, que fulano entró nuevo y pasó a alguien que era más viejo, porque esos son temas de equidad interna. O sea, cuando la gente empieza a compararse entre unos a otros, empieza a decir, este es un tema de equidad interna. Claro. Después, la tercera pata de una persona de compensación es una cosa que se llama alineación pago-resultado, que es muy importante. Alineación pago-resultados es correlación entre lo que le pasa al negocio, ¿ok?, y lo que tú pagas. Muchos hombres de negocios se quejan amargamente, ¿me entiendes? De que muchas veces, para bien o para mal, o sea, más para mal, por supuesto que bien, digo por ejemplo que a veces al revés, ¿me entiendes? Se produce, ¿me entiendes? No hay correlación entre el pago y los resultados. Eso involucra todo un sistema bien estructurado de incentivos. Y por último, lo que es recompensa total como tal, el rollo de los intangibles, que es lo que le gusta más a Carlos, balance de vida-trabajo, desarrollo, claro, entrenamiento, ¿ves? Entonces, eso es la quinta pata, la tenemos que mencionar porque es el tema de la optimización del negocio a través de la compensación.
Cuando la gente te dice no estoy vendiendo lo suficiente, compensación de venta. Cuando la gente te dice que voy en producción, tengo los costos muy elevados o simplemente hay una merma muy alta que no logro explicar. Esos rollos también se pueden trabajar con compensación. El tema del ausentismo, por cierto, también se puede trabajar con compensación. Hay una manera muy específica de trabajar ese tema, no me voy a extender, pero solamente tienes muchas más cosas para conversar, ¿me entiendes? Pero esa es como la cabeza de alguien de compensación. Tiene como esas 5 partes, ¿no? No, importantísimo, Federico. Y fíjate, tú hablas de un tema que para nosotros es como relevante porque todo lo que tú has mencionado está montado sobre los incentivos humanos. Es decir, cómo tú logras que alguien se forma, se desarrolla en una organización, crea capacidades, habilidades, se ingresa en una organización, pero se mueve en función de los objetivos estratégicos, de los indicadores, digamos, que tenga la organización de turno, porque los seres humanos se mueven a través de incentivos. Eso suena muy fácil, digamos, en el manual, en el by the book, pero en la práctica, en tu experiencia, Federico, ¿por qué las organizaciones se preocupan tanto de eso? ¿Por qué es medular? ¿Por qué es piedra angular? Sí, ¿sabes que esa pregunta tiene un piquete largo? Se llama piquete porque es bien largo. Buenísimo. ¿Sabes por qué? Porque fíjate bien, las organizaciones se preocupan siempre que haya alineación pago por resultado, pero la mayoría de las veces diseñan los incentivos mal. Okay. Te voy a decir la teoría y la otra va a decir la práctica. Te voy a poner ejemplos prácticos. ¿Qué es lo que dice la teoría? La teoría te dice que los incentivos funcionan, sí. La evidencia de 20 años académica y no académica es muy clara. Tú le pones a una persona que estaba aquí, le pusiste un incentivo, el resultado es diferente. Esa prueba que se llama recompensas extrínsecas e intrínsecas no tiene discusión. O sea, ya la gente como nosotros que estudiamos ese tema ya no discutimos mal. ¿Los incentivos funcionan? Sí funcionan. El otro tema que estamos discutiendo ahorita es cuál es el mejor incentivo para una área y para la otra. La otra cosa que sucede es que normalmente las compañías que se meten en el tema incentivo, es un área como muy técnica. No es rocket science, que dirían los americanos, ¿me entiendes? Pero sí es un área muy técnica. Por ejemplo, en ventas te voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero muy poderoso, que es el tema cuando la gente diseña cumplimiento mínimo. ¿Qué es cumplimiento mínimo? Cuando tú dices, yo le voy a pagar a un vendedor a partir de que haga, por decirte algo, el 50% de la cuota. Si no me hace el 50% de la cuota, yo no te pago nada. Pero te garantizo un mínimo. Sí, te garantizo, claro, por supuesto. Claro. Entonces, pero imagínate tú, el error ahí usual, para que tú veas, es que tú agarras y dices, vamos a poner un cumplimiento mínimo. Entonces, voy a un producto no sé, menos mal que no tiene etiqueta. Todos saben quién es de esta manera. Menos mal que no tiene etiqueta. Pero entonces, un cumplimiento mínimo, así lo voy a poner 99. Si no hacen el 90%, esto es una exageración. Claro. Si no hacen el 99% de la cuota, no te pago nada. Entonces, nosotros llamamos a eso un cumplimiento mínimo con una prelación absoluta. ¿Qué es lo que pasa? Los buenos vendedores, te estoy poniendo un ejemplo de venta, después te voy a poner ejecutivos, te produce lo que tú quieras. Pero, entonces, los buenos vendedores, el vendedor que te hace 120 la cuota, 110, el tipo lo que hace es que ese pedacito de 20, por el temor a no hacer el cumplimiento mínimo el mes siguiente, lo pasa para el mes siguiente. Claro, se la guarda. Se la guarda. Y hay 20.000 maneras de guardarlo. 20.000 en todos los sectores. El que diga que eso no ocurre, mire, señor, aquí y fuera de aquí, en todos los lados del planeta eso existe. Y luego, entonces, tiene los vendedores que son buenos, pero que no llegan al 99. Entonces, tú ves ahí unas ventas de dientes de tiburón. ¿Qué es dientes de tiburón? Que el tipo llega un mes, después 2 meses no llega. ¿Por qué no hace? Porque él tiene 90, pero no quiere aflojar su venta hasta que no llegue a 99 para que le paguen. Claro. No quiere aflojar el 90% de la venta y que no le paguen nada. Entonces, lo que sucede, el tipo acumula, suelta, después sigue un proceso de acumulación y esas ventas se ven así, como unas ventas de dientes de tiburón. O sea, las ventas de dientes de tiburón son indicadores de mal diseño. Entonces, las compañías que dicen, yo tengo clientes, por ejemplo, que ellos dicen, Federico, los vendedores nos mandan haciendo las cuotas y los voy a pagar, dicen cualquier cantidad de cosas. Ok. Y entonces vienen allí y cuando dicen, entonces le voy a poner que si no hacen el 100% de las cuotas no les pago nada. No, le digo, respira profundo. Tómate algo, tómate un whisky, relájate, o sea, tómate un té, lo que tú quieras, meditación. Baja el cumplimiento mínimo, ¿por qué? Porque vas a vender menos. Entonces, ese es un tema muy sencillo, como eso hay miles en el diseño de planes de incentivos. Entonces, en ventas, por ejemplo, subí mucho el cumplimiento mínimo, terminas vendiendo menos. ¿Me entiendes? O sea, tu deseo no produce la realidad. Está bien que el deseo sea el primer paso, está bien, pero eso no explica. Para tú hacer la cuota, tú le dices a un vendedor que le vas a poner un cumplimiento mínimo muy alto, él más bien tiene que atender para asegurar la cuota el periodo siguiente, el mes siguiente, de acumular. Y entonces tú dices, bueno, pues es un arroyo, terminamos los meses que lo pagan en diciembre. Claro. Bueno, sí, pero si lo haces anual,
Si el 20% de la fuerza de ventas te guarda el 30%, tienes 6% de las ventas totales. Entonces, ese peloncito, ahí está. Ese peloncito es un tema de mal diseño. Entonces, una cosa es que tú digas, los incentivos funcionan, sí, no hay discusión. Pero los errores más comunes están en el diseño de los incentivos y en una cosa que es el gobierno de los incentivos. Claro. Esos son como los dos grandes áreas que tienes que trabajar. Para gestionar. Señores, aquí con ustedes Federico López hablando del tema de la compensación, un reto tremendo que tenemos, y para el próximo bloque vamos a hablar de ese tema con el que está cerrando Federico, que tiene que ver en cómo diseñamos esa estrategia de compensación. Seguimos en Laborcast. Gracias. Seguimos acá en el segundo bloque de nuestro tema de hoy, la compensación en Venezuela, todo un reto legal, gerencial o financiero. Y fíjate, Federico, que cerrábamos el bloque anterior señalando específicamente, hablábamos de los incentivos, pero tú empezabas a hablar de la estrategia de compensación y de esos elementos que deben tener la estrategia de compensación para que sea una compensación exitosa. ¿Cuáles son esos elementos claves o esos casos exitosos que tú nos puedes mencionar que debemos tomar en consideración a la hora del diseño, a la hora de la implementación también de la compensación? Mira, hay 5 partes. O sea, ¿por dónde empieza todo? Varía según el tipo de compensación. Para que tú sepas, por ejemplo, compensación ejecutiva tiene una onda y tiene unas técnicas que es diferente a la compensación de un equipo de producción que está en una planta, que es diferente, por ejemplo, a la compensación de las fuerzas de ventas, que es diferente a la compensación del grupo de servicio. Pero todas empiezan por esto. El primer bloque número 1, alineación. Significa la compañía va para allá, la organización va para allá, yo debo alinear el plan. Para que tú sepas, la mitad de los problemas que ocurren en los planes de incentivos tienen que ver con que la gente no alinea. O sea, la gente, yo he visto presentaciones, por ejemplo, de mercadeo que son wow, me impresionan y veo las presentaciones, el diseño estratégico de los precios, te digo, qué maravilla. Pero cuando ves el plan de incentivos no hace eso. No está alineado con eso. No está alineado con eso. El plan estratégico dice, queremos crecer, por ejemplo, una cosa bien sencilla. Queremos crecer y el plan tú lo ves y está diseñado para retener clientes, no para crecer en nuevo. Yo lo llamo estrategia Golden Retriever, estrategia Doberman. Entonces la compañía te habla de Doberman y tú tienes un plan Golden Retriever, que es un perro cariñoso, amable, pero que anda reteniendo, ¿me entiendes? Te puede morder porque es un perro, pero el Doberman es otra cosa. Esa es la mitad de los problemas. Entonces la alineación es el primer paso. Wow. Claro, porque si no vas allí, o sea, entonces tú tienes que calzar que el plan que está aquí, y eso se calza, te voy a poner 2 ejemplos, uno ejecutivo, uno de ventas, me puedes preguntar qué tú quieras. Por ejemplo, en ventas es muy importante los roles. Una cosa es el cargo. Ejecutivo de cuentas especiales. Ejecutivo de cuentas especiales es un tipo que tiene 4 cuentas grandotas. Tú le diste 4 cuentas grandotas para que te cuidara, que cuidara los ingresos. Entonces, él tiene un rol de retención, fundamentalmente. Él es un perro que está ahí cuidando, o sea, digamos, como en el ejemplo que te decía anterior, él es un Golden Retriever que está cuidando, ¿me entiendes? Esos 4 o 5 claro. clientes. Que esos clientes estén contentos y que sigan en la organización. Son cuentas grandes que tener en el ojo, pues, entonces, el rol. En la segunda fase, el diseño tiene que ver con los roles. Entonces, no es lo mismo que tú digas, yo quiero capturar nuevas cuentas. Entonces, ese plan, el plan del Doberman, que es el tipo que te va a capturar nuevas cuentas, que respira aquí para arriba, no respira aquí para abajo. El cuenta especial respira aquí para abajo, el otro respira aquí para arriba. Es un diseño diferente. Entonces, paso número 1, alineación. Paso número 2, roles diferentes de cargo. O sea, el rol del ejecutivo de cuentas especiales es tener los ingresos a esas cuentas, y una cosa se llama participación en la cartera de clientes. Yo quiero que me compres más a mí que a los demás. Yo vendo este producto y quiero que me compre más a mí que los demás. Esa es como la segunda parte. Pues vienen así los indicadores. En todos los indicadores varía muchísimo esto que te voy a decir, pues tú lo sepas, pero los indicadores normalmente pocos y neurálgicos. ¿Por qué? En compensación de ventas hay una regla que se llama los 3, en ejecutiva no, pero tampoco puede ser mucho tampoco, porque cuando empieza a meter más cosas, empieza a meter cosas que no son. Para ponértelo de manera sencilla, lo que empieza a pasar es que no hay correlación. ¿Ves? Entonces, sucede que no, pagamos los resultados de la compañía no se dieron, pero terminamos pagando el bono ejecutivo. Eso ocurre, sí ocurre. Wow. ¿Y por qué ocurre? Porque el plan estaba diseñado, ¿me entiendes?, con un exceso de indicadores que no están colisionados con el neurálgico. Si tu objetivo era ingresos y utilidad, y al final el diseño no está relacionado a eso, te fregaste. ¿Y cuándo es exitosa entonces, Federico? ¿Cuándo la compensación es exitosa? Mira, así tú sabes, grosso modo. Claro, porque no es, estamos hablando por diseño. Cuando produce mejores resultados de negocio y la gente queda mejor. Ok.
Okay. La gente, resultados superiores de negocio, resultados superiores para la gente. ¿Eso se puede hacer? Sí. Cuando está bien hecho, siempre ocurre. Cuando está mal hecho, algo te va a pasar. Y un ejemplo, Federico, que tú tengas, mira, Carlos, esto me ocurrió sin nombrar al cliente en estas circunstancias. Mira, te voy a poner uno de ventas, uno de producción. Uno ejecutivo también te puede poner, pero es más largo, entonces sería como más... Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso en producción. Vamos a empezar por la producción. Producción que nos encanta. Producción que, además, tuvimos un caso de una planta. Nosotros además no habíamos ido para eso, déjame contarte. Entonces, que fuimos a un centro de distribución, ¿no? Entonces, para que la gente se lo imagine, imagínate un centro de distribución con unos camiones. Claro. Y en cada puertica hay un camión, y entonces imagínate 2 muchachos, que son los caleteros. Claro. Bueno, los caleteros entonces cargaban, el camión se ponía retroceso y cargaba, imagínate 20 puertas así, ¿sí? Entonces los cargaba, pero cuando ellos terminaban de cargar, ellos no hacían más nada. Claro. Entonces nosotros, que estamos en otro rollo, vamos a explicar, pero dijimos, oye, pero ¿por qué? Mira, chamo, porque tú no ayudas al que está al lado tuyo. Y entonces, el que está al lado, ¿me entiendes? Bueno, porque a mí me pagan por mi camión. ¿Eh? Claro. Bueno, ya yo llené mi camión, a mí me pagaron por mi camión, chao. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué pasaría si que está aquí ayudara a aquel y aquel ayudara a aquel? Porque eran más de 20 puertas, eran bastantes. Al final dijimos, como eso era un centro que trabaja 24 horas al día, si liberan puertas vendes más. Claro. Entonces lo que hicimos fue crear un incentivo adicional. Y ese incentivo adicional, te voy a decir lo que esperamos y lo que no esperamos, la sorpresa. Lo primero que empezamos, nosotros dijimos, si liberamos puertas, van a vender más. Pagándole a Caleta. Entonces, no le tocamos el incentivo que ellos tenían, sino le creamos uno adicional, que era por el tiempo. Los reunimos a todos. Me acuerdo un muchacho muy inteligente me dijo, sí, ya sé, eso se llama la Operación Callapa. Exacto, así le vamos a poner. Claro, la Callapa. La Callapa. Como un task force. Donde tú ayudas a los demás. Bueno, estuvimos practicando, porque era un rollo, durante un mes, en los 3 turnos. Bueno, déjame explicarte el resultado final de eso. Lo que esperábamos era que sí iba a haber un incremento en las ventas, pero fue muchísimo más de lo que esperábamos. Esa compañía terminó vendiendo 14% más de las ventas totales por liberación de puertas. Wow. Nadie apostaba y nadie creía que eso iba a ocurrir. Déjame decirte que si yo te dijera el volumen de ventas de esa compañía, tú dirás, no. O sea, y eso se hizo con caleteros. Claro. Es muy importante, no hubo nada en venta, simplemente lo que se hizo tema operativo, estrictamente, producción. La otra parte que no esperábamos es que como el incentivo era por tiempo, entonces, claro, el que faltaba, eran como 50 muchachos, el que faltaba, los compañeros le caían encima. Y le decían, ¿por qué no viniste ayer? Claro, yo no voy a llegar por ti. Claro, porque a lo mejor al jefe le puedes meter un cuento. Claro. ¿Me entiendes? Pero a los panas no. A los panas no le puedes meter un cuento. Claro. Entonces, no, que yo estuve enfermo. No, tú no estabas enfermo, nosotros te vimos, en fin. Entonces, en ese caso se dio inclusive que algunos de ellos lograron sacar a los compañeros que no trabajaban. Claro. Control social. Control social. Claro. Eso sí lo saben, en compensación el grupo tiene una manera sana de presión social. Hay que tener cuidado con una cosa que se llama los efectos perversos, pero tiene una sana. Entonces, la tercera cosa que se logró allí es que esos muchachos salieron de la pobreza. Porque el incentivo dio para tanto, imagínate, 14% más de las ventas de la compañía. Dio para tanto. Brutal. Entonces los muchachos que estaban, es un caso bonito, después te voy a echar una venta, muchachos que eran muchachos muy pobres, vamos a decirlo, sector socioeconómico, terminaron siéndose, llegaban con su motico, con su laptop, con su moto, les abrieron una oficina, se compraron su casita que quedaba cerca de la planta, en fin, eso es un caso bonito, donde simplemente lo que se hizo fue alinear incentivos con lo que tú querías. Claro. ¿Entiendes? Hay casos de ventas en Venezuela muy importantes, donde tienen cosas mal diseñadas y pegan brincos entre 3 a 28% más de venta. Sí, sí los hay. Siempre que tú arreglas eso, hay un brinco. Lo que tienes que saber es el tamaño del brinco. Y fíjate que lo que dice Federico es importantísimo. Nosotros recientemente, Federico, negociamos una convención colectiva, que se están retomando nuevamente las convenciones colectivas, y una de las cláusulas que nos costó, que fue piedra angular, es una cláusula que se denominaba trabajo de índole distinto. Imagínate. Entonces, personas que están en un medio de producción con actividades análogas, es decir, habilidades no muy diferentes unas a otras, que no cambian los riesgos, pero que sí implican que tú te pases, por ejemplo, de colocar parte de la materia prima en una tolva, o de repente pases empaquetado, lo puedes hacer perfectamente. Bueno, tenías una, digamos, cláusula que prohibía que los trabajadores se ayudaran unos con otros en pro de la productividad. Entonces tenías una barrera, el sindicato se amarraba a eso para que tu planificación fuese ineficiente de producción.
Y fíjate que lejos de ser el salario, lejos de ser alimentación, lejos de ser transporte, el problema de la convención colectiva era esa cláusula. O sea, que va en línea directa con lo que tú estás haciendo. Desde el momento que tú tienes como más libertad de darle al trabajador que también participe en la forma como él quiere intervenir en el proceso productivo, alineado con los objetivos estratégicos, pareciera que los resultados son exponenciales, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, una cosa importante, fíjate ese caso interesante. No me muevas aquí para acá. Era así. No, este está haciendo esto y está haciendo Y. No lo muevas acá. Eso, para que tú sepas, hay dos técnicas para matar esos temas, ¿no? O para ayudar a, tú sabes, a soltar las bisagras oxidadas. Una cosa se llama ganancias compartidas y otra se llama metas compartidas. Gain sharing, goal sharing. Esos esquemas funcionan muy bien para obreros. En ganancias compartidas, en esencia, lo que tú le dices es, no importa lo que tú hagas, sí, voy a decir algo. Si la merma baja de este nivel, hay que tener muchísimo, mírenme bien, muchísimo cuidado, ¿me entiendes? En el nivel que tú vas a poner. Pero por de aquí vamos a compartir. Vamos a suponer que tú tienes un nivel de merma que es razonable, pero por aquí hay que hacer un esfuerzo adicional. Pero eso puede ser plata eventualmente. Yo conozco casos de $3 millones, $2 millones. Entonces, bueno, si bajamos la merma de aquí para acá, vamos a mitad. Ahí se les olvida que no me muevas de aquí para acá. Entonces ellos mismos empiezan a organizarse. Nosotros hemos tenido casos donde con goal sharing o con gain sharing se funcionan. O sea, eso es cuestión de diseño. Hay cosas de grupo. Entonces, más bien, si están muy cohesionados de grupo, no me voy a extender mucho ahí. Entonces utilizas el propio grupo para lograr eso. Brutal. ¿Entiendes? Entonces tienes lo mejor porque tienes la alineación, tienes la reducción de los costos y tienes a la misma gente vigilándose en el buen sentido de la palabra unos a otros, como los muchachos estos, porque tú no trabajas, porque llegaste tarde, nos tumbaste el tiempo. Claro. Entonces, esas habilidades supervisorias, pero del mismo grupo. Del mismo grupo. Claro. La liberación tiene que, una manera, no es la única, Oscar, es esa. Es meterte con gain sharing o goal sharing. Son dos técnicas. Genial. Señores, aquí Federico López. Mira, Federico, podemos pasar toda la tarde hablando de la cantidad de ejemplos que también se nos vienen a la cabeza con las cosas que nosotros vemos reactivamente en el ámbito del derecho del trabajo, pero muy interesante. Fíjense que para el próximo bloque vamos a hablar de esto que estamos hablando, pero ya aterrizando, estamos en 40, 30 mil pies de altura, aterrizando un poquito con lo que está pasando hoy en Venezuela. Seguimos aquí en Laborcast, ya vamos para el tercer bloque. Seguimos acá en nuestro tercer bloque con Federico López. Federico, interesantísimo, como cerramos el bloque anterior, un ejemplo, digamos, muy claro, demasiado ilustrativo de los incentivos y de cómo puedes cambiar cosas que parecieran en principio inmodificables. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día en Venezuela, es decir, uno muchas veces cuando visita las organizaciones, cuando uno habla con las personas encargadas de talento humano, los líderes de talento humano, quizás hay como una resistencia, ¿no? A hacer cosas diferentes con razón o sin razón, debidas al entorno, al contexto externo de la organización, debido a la cultura, digamos, organizacional. Pero eso nos lleva a un tema que para nosotros es muy importante, que es la compensación hoy. Es decir, Federico, tú tienes tiempo aquí asesorando en el mundo de la compensación en Venezuela. ¿Cómo ves tú ese cambio ese cambio de paradigma o la actualización de paradigma que hemos tenido en los últimos 20 años con antes de este proceso político de los 20 años, por definición y en la práctica? Es decir, ¿qué crees tú debemos rescatar de antes con relación a lo que está sucediendo ahora y por dónde pueden ir los tiros a esas nuevas estrategias de convención? Por ejemplo, Federico, para nosotros es un problema muy grande para los abogados las convenciones colectivas. Tenemos convenciones colectivas que fueron creadas para otro contexto económico del país, un país, digamos, con una industria petrolera en alza, un barril petrolero importante, con unas estrategias obviamente diferentes en las organizaciones, pero por temas legislativos, progresividad, intangibilidad de las convenciones colectivas, esos instrumentos están allí. No obedecen a la realidad económica, ni política, ni cultural de las organizaciones, pero bueno, son un bastión, digamos, de los sindicatos, muchas veces las organizaciones sindicales, de defensa de esos beneficios que son muchas veces impagables por el mercado venezolano. Mira, déjame decirte dos partes, pues esa pregunta tuya tiene como 50 Mira, primero es el tema de la historia, rápidamente, para no... O sea, la historia de la compensación ha sido en Venezuela, ha tenido más que ver con tendencias globales que... En los últimos años sí, Mosca, sí ha habido cambios. Pero, por ejemplo, en los 90, del 90 hacia atrás, la compensación era prácticamente fija. Tú agarrabas, por ejemplo, los paquetes de los vicepresidentes de los bancos. Ellos tenían su paquete y si las cosas salían bien, tenían 2, 3 meses más.
Ok. Entonces esa estrategia, ¿me entiendes? Una estrategia, digamos, conservadora. No había grandes planes de incentivo. A partir de los 90, un poco para echarte la historia, para que veas cómo cae eso al final aquí. En los 90 empiezan a crearse los planes de incentivo. Los planes de incentivo como los conocemos hoy, que tienen un variable que la gente dice, este gana 60-40 y puede llegar hasta 2 veces el paquete. Ese tipo de cosas empezaron en los 90. Empiezan tímidamente, empieza la globalización y tal, y qué sé yo. Cuando llega, digamos, este nuevo gobierno, ¿ok? Esta nueva onda, pues, entonces, lo que sucede, la primera etapa es una etapa en la cual hay un crecimiento económico como hasta el 2008. Sí. ¿Ok? Del 2014 hacia adelante, eso ha sido bueno, palo abajo, ¿ok? Hecho notorio. Palo abajo. Entonces yo lo que le digo a la gente en Venezuela, mira, Venezuela es un país que en este momento, pues yo podría hacerte una historia hacia atrás, en este momento es así. Tú le hablas a la gente, ¿qué va a pasar el año que viene? Y unos te dicen A, otros te dicen B, otros te dicen C, otros te dicen D, otros rezan, otros no te dicen nada. Entonces tú tienes que tener claro, ¿me entiendes? Si no tienes claro eso, estás en un entorno que es muy volátil, lo que tú tienes que hacer es siempre trabajar. Esto es una cosa que, déjame darte un minuto para explicar. No, adelante. O sea, es compensación adaptada. O sea, la compensación no es una cosa general, no actúa así. ¿Cuáles son los incrementos salariales? El tema de las convenciones colectivas, ¿cuáles normalmente? Que hay unos beneficios, no sé qué, ahí viene la discusión de la cláusula económica, no sé qué, y al final. Pero eso, en términos de costo, es una cosa como muy fija. Claro. Y yo creo que me entiendes que hay muchas oportunidades que van muchísimo más allá, como ese que te contaba en la parte anterior de ese centro de distribución, que va muchísimo más allá. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos tiempos? Le digo a la gente, mira, número uno, la compensación no lo trabaja general. Compensación de ventas como ventas, compensación de producción como producción. Especializada, sí. Pues, segmentada. ¿Por qué? Porque no tienes chance, ¿vale? No es que tú vayas a llegar al año 2024, no, tú vienes de una caída donde la economía ahorita es la quinta parte de lo que era hace unos años atrás, entonces no te puedes dar el lujo, pero sí tienes chance. O sea, sí hay chance, en el sentido que si tú trabajas especializadamente y no dices, el problema de la compensación es que la gente gane, bueno, todos queremos que la gente gane bien más. Bueno, para eso precisamente están, digamos, trabajar especializadamente. Hay casos en Venezuela de eso N, ¿me entiendes? Hay casos N que hemos trabajado, por ejemplo, en ventas ha ocurrido mucho, en producción ha ocurrido mucho, en la parte ejecutiva también. Los ejecutivos también tienes que saberlos mover. Claro. Un plan de incentivo no es 4 indicadores con unos pesos. Eso tiene técnicas, ¿me entiendes? Por ejemplo, usted va a poner una cosa sencilla para que no sea una cosa que está hablando y no aterriza. Por ejemplo, el cumplimiento adelantado del ejecutivo. Y se hacen los resultados del año no en 12 meses, sino en 9 meses, hay alguna diferencia. Ese estímulo nosotros lo hemos aplicado en Venezuela, ¿me entiendes? Y tiene un efecto importante en los ejecutivos. Claro, de no postergarla tanto. De decir, no, tú tienes que hacer estas ventas, esta utilidad y estos resultados. Pueden ser participación en mercado, lo que tú quieras colocar. Al final, si lo haces en 9 meses en vez de 12, si lo haces en 6 en vez de 12, si lo haces antes del tiempo del que lo tienes que hacer, tienes un extra. En las ventas de tecnología, para que tú sepas el cumplimiento adelantado, tecnología, ventas de largo plazo. Claro. No ventas pequeñas, ventas de largo plazo, que pueden tirar 2 años. El cumplimiento adelantado es un monto que puede ser igual al paquete anual del vendedor. Poderosísimo. Claro, porque tú le dices una venta en vez de hacerla en 2 años, la haces 1 año. O sea, el costo de esa venta te lo estás ahorrando. El cumplimiento de los datos es importante para tener una sana taquicardia al vendedor. Claro. En los ejecutivos es igual. Los ejecutivos tienen que saber jugar, ¿me entiendes? Con esos estímulos. ¿Me entiendes? Tienes que saber jugar con esos estímulos, ¿me entiendes? Para que puedas obtener resultados. Hay casos, te pongo ese ejemplo. Pero volvemos otra vez más. El tema de que la gente hace un diseño, pone 4 indicadores, le pone unos pesos y piensa que eso funciona. Eso no funciona. Y la inflación o la hiperinflación que en algún momento tuvimos acá. O sea, ¿cómo haces tú para diseñar, no? Sí. Financieramente hablando. Tú dices, bueno, yo puedo estimar con los indicadores o creamos los indicadores a lo interno de la organización, pero ¿cómo haces realmente? Nosotros que tuvimos, fue caracterizada como la inflación más larga o más poderosa del mundo en algún momento. Eso hacía, era un reto titánico, ¿no? Para la compensación. O sea, otra variable más que tú le sumas al contexto volátil, no solamente en lo político y en lo económico, pero de alguna manera agudizado por ese tema inflacionario que elimina la remuneración. ¿no? Esa es una cosa terrible porque era hiperinflación con hiperrecesión. Vamos a llamarla así. Las dos variables antagónicas. Sí, porque tienes inflación alta, pero la economía está adelante, es diferente que tienes economía. Pero ¿qué se hace en esos casos? Te pongo un ejemplo que hicimos con... Te voy a poner ejemplos prácticos porque pienso que eso a la gente le puede ilustrar. Fabuloso, sí, total. O sea, con una compañía de seguro que ellos tenían unas cuentas por cobrar muy grandes, muy, muy grandes. Pero su equipo de cobranza era chiquitico. Eran 8 personas. Entonces, lo que se hizo allí, ¿me entiendes?
Lo que se hizo allí, ¿me entiendes? Es jugar muchísimo con 2 o 3 estímulos, ¿no? Que se llama sobrecumplimiento, cumplimiento adelantado, se le liberaron unos topes, en fin, se hicieron varias cosas, pero el cumplimiento adelantado se jugó muchísimo. Entonces, no era lo mismo para ti cobrar 100 millones en un mes que cobrar 100 millones en 15 días. Absolutamente. Y ese incentivo fue claro. ¿Dónde fondeas? ¿De dónde? Esa palabra no existe en español, pero ¿dónde pagas? ¿De dónde pagas eso? Eso lo pagas justamente del adelanto que vas a recibir. Yo le digo muchas veces a la gente, le digo, mira, si tú ganas una semana de flujo de caja todos los meses, tú tienes 3 meses de flujo de caja del año. Claro. En un país donde la intermediación, los préstamos bancarios no son de lo de una economía normal, Sí, claro. eso es un lujo. Claro. Entonces, eso lo logra que juego de los estímulos. En compensación, una cosa que se llama los estímulos. Hay 5 estímulos en esencia, pero la combinación de eso es lo que hace que la gente reaccione de una manera o de otra. Y en estos tiempos eso es fundamental. Entonces, ese caso de la hiperinflación, ¿cómo se logra? ¿Cómo resolvimos ese tema, ese seguro? Bueno, ayudamos simplemente jugando con los estímulos para que tuvieran cumplimiento adelantado. Y eso lo salvó. Lo salvó porque estaba muy mal. Entonces, eso lo salvó. Y bueno, esa es la manera como tú te tienes que defender. Claro, tú tienes un entorno terrible, pero no tienes que ser determinista. Siempre hay salida. Claro. Pero no son tan que voy a agarrar unos Excel, le voy a meter 2 rayitas, pongo 2 indicadores, pongo 2 tablitas y chao. No. Tienes que trabajar, claro. Tienes que ponerte a diseñar, tienes que ser acucioso. Y yo le digo a la gente que hay ciertos tipos de compensación en estos tiempos que antes en Venezuela, el tema de antes y después, antes en Venezuela hacíamos compensación, era como traumatología. Track, y se acabó. Funcionaba. Ahorita es neurocirugía. El bisturí es delgado, si mueves un poquito para acá, 6% menos utilidad. Mueves un poquito para allá, 7% más. O sea, tú tienes que tener muchísimo cuidado en el diseño. No te puedes dar lujo que te dabas antes. No puedes generalizar. Claro. No puedes decir, voy a dar un incremento de tanto para todo el mundo y que eso va a funcionar. Normalmente no funciona. No, muy buen punto. Y eso quizás es algo que quiero abordar en el toque final, que tiene que ver con la cadena de valor del negocio y la compensación. Señores, con ustedes Federico López, aquí en Laborcast, en nuestro 10º aniversario de Labor. Seguimos acá entrando ya en nuestro último bloque, conversando con Federico López, los retos en la compensación en Venezuela. Para nosotros, bueno, un temazo, un challenge como casi indefinido, ¿no? Pero fíjate que mencionabas en el último bloque, Federico, de esos retos que estamos viendo hoy en día. Dijiste algo que para Labor genera muchísimo clic, que es esa compensación especializada, segmentada, enfocada. No es lo que nosotros vemos en el día a día, que es una convención que es aplicable para la masa trabajadora por igual, con un tabú de labor de cargos y salarios. Pero sí nos encantaría entender un poquito más de lo que tú denominas esos intangibles. Es decir, tienes un esquema, una estrategia de compensación alineada a los objetivos, con unos roles, digamos, con unos números que están allí, que tienen un valor, pero hay unos intangibles que mueven a los seres humanos. ¿Cómo podemos estructurar eso? ¿Y por qué lo comento, Federico? Porque sentimos que algo que está de moda en las organizaciones es cómo transformar la remuneración, porque los contextos son diferentes, con incentivos diferentes, con realidades diferentes, inclusive con actores que ven el mundo diferente hoy en día en las relaciones laborales. ¿Cómo podemos entonces estructurar o diseñar esos intangibles? Mira, es una preguntaza. Mira, fíjate bien con el tema de los intangibles. Acuérdate el concepto que te decía al inicio. Recompensa total es plata y lo que no es plata. Ok. Entonces, ¿tú qué haces? Tú hasta donde tú puedas, con toda la técnica que puedas, cuando tú trabajas en plata, y eso es importante, no hay duda. Pero también es bueno que trabajes en el otro lado. Pero, atención, sin comer flores. Claro. Ok, porque claro. Entonces, cuidado, tú tienes que medir. Entonces, el primer paso de esos temas, hay técnicas que te permiten medir en 15 minutos, 20 minutos, cuáles son los intangibles de Federico, cuáles son los intangibles de Carlos, los de Pedro, los de Simón, los de Juan. En otras palabras, ¿cuáles son las cosas? Eso se hace a través de un modelaje. No me quiero meter mucho, pero en esencia son escenarios. A la gente se le pasan escenarios y por selección de escenarios, ¿me entiendes? Al final, uno sabe a los 15 minutos lo que la persona quiere. Eso no se hace individual, por cierto. Se hace macro, se hace segmentado también. Los jóvenes, los adultos, baby boomers, millennials, etcétera, claro. etcétera. Pero en esencia, los intangibles, lo que te dicen a ti, los intangibles tienen una ventaja, son buenos, bonitos y baratos. Okay, es una buena noticia. ¿Entiendes? Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que no puedes hacer? Porque te vas a llenar de 20,000 peroles. Metiste a copiar lo que el vecino hace. Claro, que es muy típico. Sí, la evidencia de 20 años, escúchame, esos 20 años, la nuestra. La otra es igualita, déjame decirte, pero la nuestra, de 20 años haciendo estudios en casi todas las partes del mundo,
dicen que no hay patrones iguales ni siquiera por sector económico. Estoy convencido. Tú tienes empresa A, empresa B, las dos hacen libros, por decirte cualquier cosa, aprovechando el libro que tengo aquí, ¿me entiendes? Las dos hacen libros y aquí los intangibles que salen son diferentes de los que salen aquí. Por eso no puedes copiar esquemas. No puedes obviamente. copiar, no puedes hacer copiar. La otra cosa es que salen los intangibles, que son pocos. Entonces yo digo a la gente, métete allí porque siempre es bueno, por más que sea. Hay una frase que utilizo con los amigos míos. Miren, buenos y malos tiempos apunta bien. Haz coincidir lo que la gente quiere con lo que tú ofreces. Hay muchos rollos que son de compañías que se meten, ustedes que son expertos en esta parte de los contratos colectivos, claro, empiezan a meterle a los contratos colectivos cláusulas y cosas y bromitas y no sé qué. Y luego cuando pasan los años eso no tiene ningún efecto de retención, pero sí es un costo para la compañía. Exactamente. Yo puedo poner un ejemplo muy, por favor, no me lo demasiado sencillo, un gimnasio. Entonces inventaste un gimnasio, voy a poner cosas muy sencillas. Sí, en esa época la gente iba todos los días al gimnasio, hacía pesa, no sé qué, el instructor, no sé qué, pero hoy, ¿me entiendes? La gente no va. Entonces ni eso, agárrate la araña, está. Entonces, al final, tú lo que tienes que medir bien. En buenos y malos tiempos, mide y apunta bien. Mira, pero para apuntar bien, tienes que saber. Tú quieres hacer retención de talento con Carlos, tú tienes que conocer a Carlos. Claro. ¿Cuánto pesa el dinero para Carlos? Todo eso lo dice esa técnica. Ahí sale, para Carlos el dinero pesa X%. Para Juan el peso pesa 65%. Para el otro pesa 40%. Nosotros hemos tenido casos en Asia donde llegan a 30, compensación es 30. No te creo. Donde está el otro 70. Nos vimos un caso, ¿me entiendes? Una empresa americana en China, ¿ok? Americana en China que nos llamó para que hiciéramos ese instrumento en chino y en inglés, ¿no? Pero al final, cuando timos los resultados, dijimos, miren, tengan cuidado, esta gente es muy sensible, le dijimos. Entonces empezamos, les explicamos por qué, le dijimos, mire, esta gente, el 70% son intangibles. Imagínate. El dinero está allí, pero no sé qué. Esa empresa, lo bueno que tuvo, porque a veces a uno le hacen caso, a veces no, para que tú sepas, ¿no? Claro. Pero esta nos hizo caso y los tipos se ganaron el premio a la mejor empresa para trabajar en Asia, no por encuestas de empleados, que no tiene nada de malo, claro, ¿me entiendes? Sino por calificación de una conocida revista en Asia, muy famosa, y esa revista los agarró el estudio. ¿Y por qué? Porque los tipos, la estrategia de retención que tuvieron no tenía nada que ver con lo que hacía el mercado chino. Ellos hacían su propia cosa. Eso es muy importante, Federico, importantísimo. Nosotros constantemente, cuando discutimos convenciones colectivas, que es lo típico de las organizaciones sindicales, la empresa de al lado o del sector acaba de negociar contrato colectivo y dio estos beneficios. Entonces te ponen una vara que no tiene que ver con tu cultura, que no tiene que ver con tu programa de incentivos, que no tiene que ver con tu realidad financiera, que no tiene que ver con un análisis en blanco y negro de las necesidades o de las intangibles que es tu gente, y terminas entonces construyendo un instrumento de remuneración que es la convención colectiva con base a irrealidades, porque no es tu realidad. Y gastas un realero. Y no, fíjate, esta frase... Inclusive lo he visto, Federico, con todo el respeto del sector y tu palabra adelante, con los estudios de salario. No tengo nada en contra de los estudios porque siempre nos sirven, pero siempre he dicho, ya va, chévere que son por sectores, chévere que son segmentados, pero ¿qué tanta validez pueden tener con mi realidad organizacional? Eso, mira, yo casi que te agarre lo llevo para que lo repitas, lo repitas en las clases. O sea, mira, en materia de retención de talento, el copy-paste es mortal. Claro. Es mortal. Yo siempre digo esta frase, mira, en buenos y malos tiempos apunta bien, pero en malos con más razón. ¿Por qué? Porque en buenos optimizas el costo. ¿Qué significa optimizar el costo? Pones la plata donde es. Exactamente. Y retienes talento. Porque sabe lo que le gusta a él, sabe lo que le gusta a ella, sabe lo que le gusta a aquel. Y genera resultados. Y genera resultados. Entonces, el tema de retención de talento tiene que ver mucho con ciencia. Con ciencia. O sea, medir bien. Eso existe. Y hay mucha experiencia, ¿me entiendes? De cómo se miden esas cosas. Ya se sabe que no puede ser inspiracional. Ya se sabe que no te puedes meter en una revista. Ya se sabe que no es que agarraste, hiciste meditación. Entonces, no, nada de eso funciona. Lo que funciona es la broma fría. Retención de talento es como compensación de menta. Frío como un témpano. Retención de talento es medir. Lo mido a él. Veo. Y digo, ya sé lo que voy a hacer. Es frío. No hay emocionalidad. Claro. Entonces, esas técnicas permiten que tú trates un tema tan difícil. Me acuerdo un cliente, obviamente no se puede mencionar, que se reunían todos los viernes, el comité de retención de talento. Dios mío, perdían, y decía, profesor, ¿por qué tienen tanto tiempo? Eso se sabe en 20 minutos. No se sabe en 20 minutos, ¿por qué pierden tanto tiempo? Entonces llegaron después, se convencieron y midieron y se dieron cuenta que tú puedes mapear la gente en el buen sentido de la palabra para saber qué es lo que realmente quiere. Claro, con Hay muchas compañías que gastan muchas cosas y está bien. O sea, ustedes son especialistas en contratos colectivos, me han visto cuántas cosas hay. Pero eso no significa necesariamente que es lo que va a hacer que la gente esté
Exactamente. O sea, que estén en el engagement. En compensación hay unas palabras que se llaman retención. La compensación que contribuye a la atracción, retención, motivación y compromiso del talento. Eso es casi como un mantra, ¿no? Claro. Es casi como un mantra. Bueno, aquí es muy importante, ¿me entiendes? La parte de los intangibles. Los intangibles, una vez más, son buenos, bonitos y baratos, pero sobre todo, ¿me entiendes? Si los mides bien. Sientas con comeflorismo, lo que viste en la revista, lo que viste en una broma de YouTube, lo que viste en las redes sociales, lo que hizo una compañía famosísima, ¿me entiendes? En los Estados Unidos, nada de eso funciona. Lo que funciona es medir y luego actuar. Medir y actuar. Fabuloso. Fíjate, Federico, para ir cerrando, insights, experiencias relevantes en este 2023 y cómo es desde la mirada de compensación el 2024, porque ya estamos en las vísperas del 2024. Mira, mira, 2023 es un año en el cual pasó una cosa interesante. O sea, 2020, 2021, 2021, la cosa empieza como... Pandemia, y empieza como a respirar. El 2020 empieza como a respirar. Entonces empieza a suceder una cosa interesante. Las compañías empiezan a crecer en algún momento, o sea, 2022-2023. ¿Okay? Pero, o sea, muchas no estaban preparadas para la subida. Claro. Entonces, por ejemplo, hay compañías que vendían, entonces abandonaron territorio, otras compañías que no están preparadas a nivel de planta, no empezaron, no estaban listos. Claro. No estaban listos. Claro, ahorita, como hay una suerte, tú sabes que este país así, 2 trimestres buenos, uno medio malo. entonces, al final, ¿qué es lo que uno dice para el 2024? Dice la gente, miren, prepárate bien. Por ejemplo, en el área de compensación clásica, que es los incrementos naturales que tú das, técnica y sangre fría. Una técnica que se llama catch up. Toca el mercado, no lo pase. Toca el mercado, no lo pase. ¿Por qué? Porque toca el mercado y no lo pasa hace que puedas dar más incremento con menos plata. ¿Ves? Entonces, si tú empiezas a hacer esto, no tengo control, yo no mido. O sea, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, mira, pero así, ¿me entiendes? O sea, que tú no puedes hacer copy-paste. Pero si vas a seguir el mercado, por ejemplo, porque tú vas a unos incrementos, entonces ya es natural, ¿me entiendes? Entonces, esto es una cosa, esta estrategia, lead lag. Pasas un tiempo, este tiempo que tú dices, pásate para arriba, te costó muy caro. Entonces es preferible que toques el mercado no pase, porque con esa plata, entre los dos casos, da más plata aquí. Eso es técnica de compensación clásica. Otra parte, segmentación de los rollos de compensación. Primer paso, anótelo allí. Empezó el año 2023, aprovechando que está tomando, ¿cuáles son sus rollos de compañía? Mira, tengo un problema aquí en producción, uno aquí en logística. En logística hay plata como no te imaginas. Sí. O sea, logística es una cosa que la plata sobra. Entonces, logística, en producción, en ventas este es mi rollo, en mercado es en trade marketing es O sea, cuando empiezas a trabajar, no trabajes la compensación por lo que cada compañía tiene que lograr y haz una compensación para eso. Porque si no, este país no da, ¿me entiendes? Para que el año 2024, una vez más, tú le preguntas a uno y te dicen una cosa y le preguntas otra cosa, ¿no? Claro. Pero tú tienes que prepararte para un caso en el cual sea eso haya flexibilidad, ¿no? Claro. Puedes adaptar, siempre trabajar en eficiencia. Claro. Siempre tienes que trabajar en eficiencia, sí, siempre. Y el tema de la compensación puede hacer una diferencia muy grande. Está bien, a mí me gusta ese tema, es verdad, pero no es el único tema que me gusta. Yo digo, el tema de conversación es importante, ¿ok? Pues si diseñas bien. Claro. Si haces una cosa, una tabla rasa para todo el mundo, un manguerazo para todo el mundo, eso es lo que vas a obtener. Eso es lo que vas a obtener. La plata no es lo único que mueve a la gente, ya hablamos ahorita, con el tema de los intangibles, etcétera, etcétera. Pero si tú diseñas mal, lo que vas a obtener es malos resultados. ¿Ok? Entonces, en 2024, póngase fino, identifique sus problemas de negocio y diseñe para cada uno de esos rollos. ¿Me entiendes? No tanto que te haga una administración pesada, pero para esos casos de negocio identifique las 4 cosas que tienes que trabajar y afíncate allí. Ya está. Y adicionalmente tus incrementos normales que vas regulando con tu técnica de tocar mercado no lo pases, catch up, ¿me entiendes? Tocar mercado no pasarlo, tocar mercado no pasarlo, etcétera, etcétera. Somos como un gran grueso. Pero fabuloso. Si no trabajas en eso, está fregado. Está fregado. Federico, encantado de tenerte. Producción, creo que la vamos a tener para, digamos, la segunda temporada de Laborcast a Federico de nuevo, ya para ir tocando otros puntos como mucho más especializados. Pero de verdad que muchísimas gracias a usted, por venir, por estar acá, por la invitación, por apostarle a documentar todas las experiencias en el mundo de talento humano, de la compensación, de las relaciones laborales, que es uno de los objetivos y las finalidades que tenemos en Laborcast. Muchísimas gracias a ustedes. No olviden seguirnos dándole abajo a seguir en nuestro canal de YouTube @Laborcast. Y bueno, agradecido de tenerlos acá. Estamos atentos a sus preguntas para, como siempre, atenderlos. Muchísimas gracias y feliz tarde, feliz noche para todos.